hay un término en la Biblia que se llama gracia. ¿Han ustedes oído hablar de la gracia? Hoy vamos a hablar de la gracia de Dios, ¿sí? Entonces vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oramos que tu Espíritu Santo nos enseñe, que podamos aprender, cambiar, mejorar, Señor, con tu palabra. Que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento a hombres y mujeres, Señor, llenos de toda tu plenitud. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Hay cafecito, si gustan, ya está preparado para todos aquí, esta multitud de asistentes esta mañana. Muy bien. Fíjense que encontré algo en la Biblia que quiero que crezcamos juntos, y que si usted descubre más con respecto a ello, me lo comparta porque está buenísimo. Fíjate muy bien cómo el apóstol Pablo termina todas sus cartas. Quiero que vayan por favor al libro de segunda de, bueno, la mayor parte de sus cartas, de Corintios en delante. Vayan a ver conmigo en segunda de Corintios, el último capítulo de segunda de Corintios. Al final, fíjense cómo termina Pablo. Y no solamente segunda de Corintios, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Qué dice? La gracia del Señor Jesucristo. Vamos al final del libro de Gálatas. Fíjense cómo termina el libro de Gálatas. Hermanos, Gálatas 6:18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a ver cómo termina Efesios. Firma siempre sus cartas, o la mayor parte de sus cartas, pero no solamente Pablo, porque pudiéramos pensar que era como algo exclusivo de Pablo. Pero vamos a ver Efesios 6:24, cómo termina Pablo esta carta también. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. A Filipenses, ¿cómo termina la carta? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y vete a Colosenses, vete a Tesalonicenses. Todas las cartas del apóstol Pablo terminan de esta manera. Pero quiero que reflexionemos y veamos. El escritor de Hebreos, no lo sé cómo termina, pero vamos a revisarlo. Mira, Hebreos termina diciendo, no se sabe quién fue el escritor de Hebreos, se cree que fue Apolos. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Así termina Hebreos. A ver Santiago cómo termina sus cartas. Santiago termina, no termina con la gracia, pero Pedro dice, 1 Pedro 5:14, saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. No la termina Pedro así, pero la segunda carta del apóstol Pedro dice: a él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Según yo, Pedro también terminaba con la gracia. Bueno, la mayor parte, o los apóstoles, terminaban en general sus cartas aludiendo a la gracia de Dios. Y entonces yo dije, bueno, ¿por qué? Porque hay una ley de interpretación bíblica. Existe una ley teológica para interpretar la Biblia, que se llama la ley de la segunda mención. La ley de la segunda mención dice que una cosa en la Biblia es importante cuando se menciona una vez, porque es un libro, es una recopilación de libros que Dios nos ha dado. Pero cuando se menciona una o dos veces son muy importante. Entonces tenemos que poner mucha atención en qué significa la gracia de Dios. No hay duda que la misericordia de Dios para con nosotros es para siempre. No hay duda lo que hemos hablado, que Dios ya nos reconcilió consigo mismo. Dios no está enojado con nosotros, pero todos nosotros tenemos áreas en donde necesitamos refuerzo. Todos nosotros tenemos áreas en nuestras vidas donde hay que necesitamos una intervención de Dios. Y te doy un ejemplo. Si Dios ya nos reconcilió con Él, su reino está con nosotros, ¿sí? Porque la Biblia dice que el reino nos ha sido heredado.
Entonces, en el reino de los cielos no hay pobreza, en el reino de los cielos no hay guerra, en el reino de los cielos no hay falta de paz, en el reino de los cielos no hay discordia, en el reino de los cielos no hay pleitos, celos, iras, contiendas, no hay nada de eso. ¿Y por qué en nuestras vidas sí hay? Si ya nos ha sido dado. Entonces vamos a aprender qué necesitamos, qué es lo que necesitamos para ir trabajando espiritualmente en nuestras vidas. Fíjate lo que dice de Jesús el Salmo 45:2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. ¿Qué dice? Que Jesús era hermoso, era el más hermoso de los hijos de los hombres, y la gracia se derramó sobre sus labios. Oh, quiere decir que ahí hay un secreto. Díganme ustedes, ¿por qué dice ahí que Jesús era el más hermoso si ni siquiera tenemos registros de una fotografía de Jesús? No tenemos ninguna imagen en la historia de Jesús, pero alude a la belleza de Jesús a través de lo que se derramó sobre él. Dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre tus labios. Quiere decir que la gracia en nuestras vidas, el apóstol Pablo insiste e insiste e insiste en la gracia de Dios, y la gracia de Dios se derrama en nuestras vidas y nos hace bellos. La belleza de Jesús estaba dada en virtud de la gracia que tenía en su propia vida. Entonces quisiera que reflexionáramos en este momento qué es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios para con nuestras vidas? Para poder empezar a explotar ese recurso que Dios nos ha dado en su palabra. La gracia de Dios viene de la Biblia fue escrita en el idioma arameo, por lo menos el Nuevo Testamento. En el arameo, la palabra gracia es una palabra que se traduce, que produce es alguien o algo que produce gozo, placer, deleite o dulzura en nuestras vidas. Quiere decir que cuando Jesús hablaba, que cuando Jesús, lo que Jesús producía en la vida de la gente, y aún nosotros podemos empezar a producir en los demás, es gozo, es placer, es deleite y es dulzura. Que cuando la gente nos oiga esta Navidad, volviendo a la Navidad, cuando la gente esté con nosotros pueda decir, esta mujer o este hombre, cómo me gusta estar con él, porque producimos ¿qué? Gracia, placer estar con nosotros, que nuestro hablar, lo que decimos, lo que pensamos, produce en los demás ese gozo, ese placer, ese deleite, esa dulzura al escucharnos. No somos amargueiros, pues. O sea, hay gente que te le acercas y de facto ya dices, ay, qué mala vibra trae, o qué pica, o qué. Amargueiro viene del griego también, amargus. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender que, fíjate, y luego descubrí que el apóstol Pablo dijo algo bien interesante. Primera de Corintios 15:10. Pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Nosotros llegamos a ser lo que podamos llegar a ser gracias a la gracia de Dios. Entonces, al menos en el área espiritual hay gente que llega a ser por cualquier otra razón, pero aquí los que nos metemos en este mundo de Dios, de su palabra, crecemos y somos desarrollados gracias a la gracia de Dios. Ahora vamos a entender, vamos a empezar a desmenuzar este asunto de la gracia de Dios para poder sacar el mayor provecho de esto. ¿Por qué el apóstol Pablo hablaba de la gracia? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué el escritor de Hebreos? ¿Por qué transmitían con tanta vehemencia el asunto de la gracia de Dios? Y ahora vamos a verlo. ¿Qué sigue siendo entonces la gracia de Dios? Fíjate, porque sol y escudo, dice el Salmo 84:11, es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. El bien a nuestras vidas
viene a dársenos a través de la gracia de Dios que tengamos en nosotros. Luego entonces podemos entender y luego descubrí que la gracia en nuestras vidas tiene niveles y que es un espíritu. Descubrí todo esto porque yo decía, bueno, ¿por qué si Dios ya nos dio todo a través de la muerte de Cristo, cierto o no? Alguien me decía, ¿y qué tengo que hacer para merecer? No hay que hacer nada porque a través de Cristo sí ya nos fue dado, pero hay que buscar la gracia de Dios en las áreas que necesitemos gracia. Hay quienes necesitamos gracia para obtener salud. Hay quienes necesitamos gracia para tener paz en el hogar. Hay quienes necesitamos gracia para prosperar en lo que estamos haciendo en el área económica. Hay quienes necesitamos gracia para obtener una familia. ¿Y por qué si le busco y le busco no agarro marido, no agarro mujer? Si yo no estoy tan feo como para no agarrar nada, pues porque no tienes gracia. Necesitas gracia para pegar el chicle. Y luego dice uno, ¿en serio? Hay áreas de nuestra vida que decimos, bueno, que si yo me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo y parece que voy y nado contra corriente y le doy y no alcanzo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de alcanzar gracia en nuestras vidas. El sacrificio de Cristo es suficiente. El sacrificio de Cristo no deja nada que no cubre nuestras vidas. No somos culpables, no alcanzamos algunas cosas en nuestras vidas, no porque Dios no quiera, Dios quiere. Lo que nos falta es una dotación extra de gracia en nuestras vidas en las áreas que nos haga falta. ¿Me estoy explicando? Jesús lo dijo. Ahora, ¿cómo obtenemos la gracia? ¿O qué más podemos hablar de la gracia? Fíjense, aquí hay más. Éxodo 33:16. Agarré y me puse, ahorita es muy fácil buscar en la Biblia cualquier tema, porque le pones la palabra, al menos en algunas Biblias, y te despliega todo lo que tiene que ver con ello. Entonces puse la palabra gracia y qué bárbaro, salieron miles de versículos, nomás que a veces uno lee y no alcanza a percibir ciertas cosas. Entonces yo empecé a escudriñar, a desmenuzar el asunto de la gracia en la escritura, y estoy asombrado con las cosas que estoy descubriendo. Ve conmigo por favor a Éxodo 33:16. ¿Y en qué se conocerá? Está hablando Moisés. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? ¿Cómo se conoce que nosotros hemos hallado gracia en algún área en nuestras vidas? Ahí lo dice, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, con la ayuda de Dios en el área que necesitemos. Por ejemplo, si padecemos alguna enfermedad, ¿qué necesitamos? La gracia de Dios en esa área. Si tenemos un problema de ¿qué les gusta? Pues de trabajo, ¿qué necesitamos? La gracia de Dios para encontrar nuestro sitio en la vida, en el área de trabajo, para que lo que hagamos prospere, para que lo que hagamos nos salga bien. En cualquier área de nuestra vida necesitamos desarrollar gracia. La prosperidad o la bendición no es asunto solamente de tener las habilidades mentales o capacidades para realizar ciertas cosas. Aquí el apóstol Pablo y Dios nos está diciendo que nuestro desarrollo como individuos en distintas áreas de nuestra vida tiene que ver con la gracia de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a buscar en nuestras vidas en las áreas que necesitamos alcanzar gracia de Dios. Vamos a ver más. En Oseas 14:4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. La gracia no es un merecimiento. Dios nos ama de pura gracia. Y esto lo ilustraría cuando tú tienes un bebé en tus brazos. En realidad casi todos los bebés inspiran gracia, ¿no? Aunque no sean tus hijos. Los niños
¿por qué lo amas? ¿Por qué lo aprecias? ¿Por qué se te hace tan bello ese niño? ¿Porque te dio una palabra especial? No, porque irradia en general un niño gracia. Pero no hay ese niño, y especialmente si es tu hijo, no hizo nada para merecer ni tu amor, ni tu cariño, ni la sonrisa, ni eso que te inspira. Lo único que hizo es tener un espíritu de gracia. Tú y yo es importante que aprendamos y desarrollemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, aquí en la vid, que es evidente que necesitamos gracia delante de la gente para que vengan más personas. Eso, un espíritu de gracia para que vengan más personas. ¿Qué más necesitas? Y tú puedes empezar a ver qué cosas necesitas pedir a Dios. Pero si no tenemos el conocimiento de qué es lo que necesitamos o qué es un espíritu, empezamos a divagar en la vida. Si tienes un hijo que no te hace caso, desobligado, desobediente, ¿qué tienes que hacer? Pedir la gracia de Dios para que tú puedas alcanzar el corazón de ese hijo. ¿Sí? Sí, en cualquier área, siento que tengo mucha tristeza en mi vida. ¿Qué necesitas? Óleo de gozo, manto de alegría. ¿Y quién lo da? La gracia de Dios viene con la alegría que necesitamos para vivir, el entusiasmo que necesitamos. Todo ya fue dado, pero es cuestión de recibir la gracia de Dios en el área que lo necesitemos. Vamos a ver más para aprender al respecto. Fíjate que descubrí también que la gracia es un espíritu. No solamente es algo que es un don o algo aleatorio, es un espíritu. Fíjate, Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Qué pasa? Con la gracia de Dios, nosotros, es un espíritu que entra en nosotros en el área que lo necesitemos, y empezamos a prosperar en las cosas que estamos necesitados prosperar. ¿Y quién da esa gracia? Por ejemplo, dice ahí la escritura que Jesús era el más hermoso de los hijos de los hombres. Como él era un predicador, la gracia se derramó sobre sus labios. La gracia nos hace ver hermosos. Jesús se paraba delante de la gente y la gracia que él emanaba lo hacía ver bello. La gracia de Dios nos hace personas atractivas ante los demás, en el área que desarrollemos. Luego dice aquí, fíjate en Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Él estaba lleno de gracia y nosotros tomamos de la gracia que él tiene. Entonces yo quiero invitarte esta mañana a que mientras hablamos acerca de este tema, reflexionemos en qué área necesitamos que Dios ponga gracia en nuestras vidas. ¿Sí? ¿En qué área? Muchos matrimonios, hay matrimonios que ya viven, están juntos, pero ya no hay ese amor que hubo en algún momento. Ya no hay ese respeto que hubo un momento. ¿Qué tenemos que empezar a poner en nuestras vidas o a pedir a Dios en nuestros matrimonios? La gracia de Dios en nuestras vidas para que nuestra esposa nos respete, o la gracia de Dios en nuestras vidas para que nosotros respetara a nuestra esposa. Porque solamente la gracia cubre multitud de pecados. Muchas veces nos criticamos los unos a los otros, nos destruimos con lo que decimos y nos abatimos con las cosas que hablamos. ¿Por qué? Porque nuestra palabra le hace falta gracia. Por eso Jesús les dijo: al lugar donde ustedes vayan, ¿qué les dijo? Entren y profeticen o establezcan la paz. La gracia y la paz siempre van ligadas. Hablar con gracia es una palabra que produce gozo, placer, deleite y dulzura. Jesús dijo:
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Quiere decir que cuando nosotros hablamos, transmitimos esa gracia con nuestro propio espíritu. Y habla de Jesús, el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios. Gracia y verdad no quiere decir que cuando estamos llenos de gracia decimos mentiras o empezamos a falsear la verdad. Nosotros podemos decir la verdad con gracia. La escritura dice que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué? La palabra, no solamente esa palabra, lo que decimos nosotros es una espada de dos filos. ¿Sabes qué es una espada de dos filos? La espada de dos filos puede ser una daga, y las dagas no sirven para otra cosa más que para matar. La palabra, lo que nosotros decimos, o para eso son diseñadas las dagas. Un cuchillo de cocina no es una espada de dos filos. O sea, porque el cuchillo de cocina es para cortar, pero no tiene dos filos. ¿Tú sabes por qué la espada de dos filos tiene dos filos? Porque corta por donde tires. Para no dañar. La palabra es una espada de dos filos. Tú y yo podemos destruir más a una persona con lo que decimos que golpeándolo. Podemos destruir la vida de un niño con mayor poder, más que con golpes, con las cosas que decimos. O podemos edificar la vida de una persona con lo que decimos. Por eso es muy importante lo que decía Pablo: usa la gracia, usa la gracia. La gracia es producir gozo, placer, deleite y dulzura. Claro, lo estamos enseñando porque estamos tan necesitados de desarrollar gracia a través de nuestros labios, porque generalmente somos muy dados. Pues yo te digo la verdad, yo siento esto y eso, y nos golpeamos los unos a los otros. Nos empezamos a herir los unos a los otros, y eso no nada más entre familias, es la naturaleza humana. El libro de Santiago dice que aquel que no lastima con su lengua es hombre poderoso, capaz de refrenar todo su cuerpo. O sea, es una disciplina que tenemos que practicar, y lo único que logra, lo único que logra que nosotros construyamos con lo que decimos o pongamos gracia en nuestras palabras es el Espíritu mismo, el Espíritu de gracia desarrollándose sobre nosotros. La misma verdad, cualquier realidad, nosotros la podemos plantear con gracia o sin gracia. ¿Me explico? Tú le puedes llamar la atención a una persona por algo que está haciendo incorrecto con gracia o sin gracia. Te voy a decir, nosotros en la clase de los miércoles siempre hablamos de las técnicas para llamar. Hemos hablado en los últimos miércoles de cómo regañar a alguien sin que se sienta regaño, porque el regaño es para edificar, si tienes que regañar a alguien. Y se usa una técnica que se llama la técnica del sándwich, que es utilizar gracia. La técnica del sándwich consiste... ¿Por qué te ríes del sándwich? Traes hambre, ¿verdad? Ya estaba imaginando una Big Mac el Richie. Lo vi así con carita de, no, Richie, estamos hablando de la técnica del sándwich para llamarle la atención a alguien. ¿De qué se trata la técnica del sándwich? Tú le puedes a alguien... Del sándwich. La técnica del sándwich es que tú le dices a la persona cosas buenas de su vida, luego agregas lo que tiene que ser corregido y terminas diciéndole cosas buenas. Por ejemplo, el Richie agarró el carro, mi carro se lo presté, bueno, más bien lo agarró sin que se lo prestara y lo chocó. ¿Qué voy a hacer? Decirle, güey, qué irresponsable, ¿cómo te atreves a agarrar lo que no es tuyo? Siento que me quisiste robar, ¿verdad? Eres un esto y un lo otro y lo otro. Esa es la técnica natural para destruir con la palabra. Pero yo no quiere decir que no use la verdad. Lo que puedo decirle, mire Richie, tú eres una persona muy inteligente
Generalmente te he visto como una persona muy responsable. Esta vez vi que agarraste el carro sin consultármelo. Me gustaría que lo hicieras con posterioridad, porque yo sé que Dios está obrando en tu vida y a lo mejor te descuidaste, y yo sé que Dios te va a ayudar a hacer, a construir y tratar esas áreas en tu carácter que te hace falta tratar. ¿Qué hice? ¿Un sándwich o no? Bueno, malo, bueno. Eso es adornar, dice el apóstol Pablo. Usa la palabra con gracia. El apóstol Pablo dice, ponle sal a tus palabras. Digo, darle sabor a las palabras. Y por eso el apóstol Pablo siempre está diciendo, usa la gracia, que tu palabra, que todo lo que hagamos produzca gozo, placer, deleite y dulzura. Y hay que pedirlo, que Dios nos llene de esa gracia, porque es un espíritu. Nosotros generalmente, ¿qué hacemos? Por eso, ¿qué hacemos? El que se va, ese es al que criticamos, ¿no? El que no está, jaja, y ahora sí vamos a chuletear a tal o cual, ¿no? Lo cortamos en pedacitos, ¿verdad? No, ya viste que le queda grande el saco al hermano pastor, al hermano Pilli, no sé, ya viste, ¿no? Que, oye, que le están creciendo las llantitas, o no sé, cualquier cosa, mientras necesitamos gracia. ¿Qué es lo que Dios ve en ti? ¿Tú crees que Dios dice, mira, no se lavó acá o allá? No, Dios empieza a vernos con gracia. ¿Qué es? Ver las virtudes de las personas. Y la gracia nos ayuda a nosotros a que los demás nos vean con gracia. Nosotros generalmente las películas nos pintan un Jesús. Por eso la Biblia dice eso. La historia, o los que no conocieron a Jesús, nos pintan a un Jesús sumamente serio, ¿no? La verdad os digo, caeréis, iréis y no sé qué, y fariseos hipócritas, malditos, y pintan un Jesús hiper, mega, archi, requete, recontra, regañón. Nunca sonríe. Pero Jesús no era eso. Jesús era una palabra que lo seguían los niños. Siempre producía gozo, placer, deleite y dulzura con lo que decía. A todos nos cuesta esto porque nos encanta. Es fácil. Miren, la carrilla. Ahorita les voy a hablar de la carrilla un poquito. La carrilla es antigracia. ¿Qué es la carrilla? Destruir la reputación o la autoestima de otro en base a las observaciones de sus puntos débiles como individuo. Es ir en contra de la gracia. La carrilla es sumamente destructiva, y es más, lo voy a decir aquí a la cámara, la carrilla es diabólica, con todo respeto. Es un principio que lleva a la destrucción de la autoestima de las personas. Lo que pasa es que como mexicanos no nos enseñaron a relacionarnos los unos con los otros. Y muchas veces nos relacionamos. ¿Sabes cómo sabemos relacionarnos? Burlándonos del otro. ¿Y qué pasa cuando nos burlamos de los demás? Pues, qué divertida nos pegamos, pero dejamos en la lona del cual nos burlamos. Por eso dice el apóstol Pablo, y lo insiste, y lo dice, y lo dice, y lo vuelve a decir: sazona tu palabra con gracia. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. La gracia del Señor Jesucristo, la comunión. ¿Por qué? Porque se necesita de Dios grandemente para hablar con gracia. No se necesita ni un gran pensamiento, no se necesita ser muy inteligente para verle a los demás sus defectos. No, se necesita verdaderamente poner atención en la vida de las personas para ver el oro que traen dentro. ¿Estoy explicando? Ahora, vamos a ver más sobre la gracia de Dios. ¿Cómo se obtiene? A través de Jesús. Aquí lo dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice, verso 16: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia
sobre gracia. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios la gracia de Dios, su gracia, la gracia del Señor Jesucristo. La gracia no viene por el Espíritu Santo, la gracia no viene por el Padre, la gracia viene sobre quien fue derramada. La gracia de la Trinidad fue sobre Jesús. Cuando tú y yo logramos hablar con gracia, estamos reflejando a Jesús. Cuando le decimos a nuestra esposa, le dice a nuestro hijo: chamaco, tonto, desobediente, igualito que tu padre, no está desarrollando gracia. O cuando le dice: chamaca, cochina, mira nada más, si te comportas igual que tu madre, estamos destruyendo la reputación de la madre y de la hija. No tiene nada que ver con gracia de Dios. Por mucho, pero estoy diciendo la verdad. A lo mejor sí, pero el que digamos la verdad no quiere decir que estemos hablando con gracia. Y lo que más necesitamos nosotros como individuos, ¿saben qué es? La gracia. Todos nosotros tenemos un montón de defectos. ¿Habrá algún perfecto por aquí? No. Todos tenemos un montón de defectos, debilidades, por eso somos humanos. Pero fíjense, Dios es tan amoroso que decidió derramar su gracia en nosotros. Dios no está buscando ni personas perfectas, ni los más inteligentes, ni los menos guapos, ni los más guapos, ni los más... Él decidió fijarse en nosotros mismos para derramar su gracia. ¿Cierto o no? ¿Me están agarrando la onda? Luego, vamos a ver más cómo se obtiene la gracia de Dios. Romanos 1:5 dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las... Se me perdió. Bueno, dejémoslo ahí. Romanos 1:5: y por quien recibimos la gracia, o sea, es a través de Jesucristo. Vamos a ver más. En Hebreos 4, y aquí está buenísimo, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Luego dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué está diciendo? Que cuando nos acercamos allá, bueno, en Zacarías, donde leímos al principio, dice que es un espíritu de gracia, que hay un espíritu de gracia. Y luego dice, aquí en Hebreos nos dice: acércate al trono de la gracia para que halles gracia y misericordia. ¿Qué quiere decir? Que a través de Dios nosotros vamos, ¿sabes qué, Señor? Tengo una lengua que corta a todo mundo. Tengo una capacidad de dar carrilla impresionante. Tengo una capacidad de criticar a todo mundo como nadie. Tengo maestría y doctorado en las más altas escuelas de carrilla. ¿Qué hago conmigo mismo? ¿Qué hago para desarrollar gracia? ¿Qué hay que hacer? Ir a Dios y decirle: Señor, ayúdame a ver a las personas con gracia. Ahora, ¿qué pasa? La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra eso cosecha. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros empezamos a ver a los demás con gracia, los demás nos empiezan a ver ¿cómo? Con gracia, porque lo que siembras, cosechas. ¿Me agarran? Entonces, nosotros tenemos que ir al trono ¿de dónde? De la gracia, para alcanzar esa gracia. Todos nosotros fuimos bendecidos por Dios. No hay área donde tú y yo no hayamos sido bendecidos por Dios. Piensa cualquier área que tú y yo tengamos una necesidad. En esa área Jesús ya pagó el precio. ¿Serio? Cualquier área que tú te puedas imaginar en este momento. Pero lo único que nos falta alcanzar, mira, trae cafecito el hermano. ¿Y acá para el pastor qué? yo en qué leo, decía un amigo, ¿no? O sea, ¿qué les estaba diciendo? ¿Que les está pareciendo interesante este tema?
Bueno, ¿en dónde se obtiene? Nosotros por naturaleza misma, tú dices, desde hoy en adelante yo ya voy a tratar a los demás y desarrollar gracia. No vas a poder, porque viene a través de Jesucristo. ¿Qué se necesita? Que Jesús venga a tu corazón y a mi corazón y ponga gracia, porque es y viene de Él, es una fuente que viene de Él. Les decía, todos nosotros fuimos con la salvación que viene a través de Cristo, es holística, dirían algunos, cubre todo, ¿sí? No hay área que no haya sido cubierto por el sacrificio de Cristo. No hay enfermedad que no haya sido sanada a través del sacrificio de Cristo. No hay necesidad económica en el reino de Dios. No hay, ¿qué más? No hay ninguna situación, problema matrimonial que no tenga una respuesta. ¿Qué tenemos que buscar entonces? La gracia de Dios en nuestras vidas. Que nosotros podamos desarrollar, decirle, Señor, necesito de tu gracia para mi salud. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre unos cristianos y otros? La gracia que tienen que han buscado obtener delante de Dios. Esa es la única diferencia. Ahora, vamos a verlo esto. ¿Cómo se obtiene? Está buenísimo. Tiene niveles. La gracia de Dios tiene niveles. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que tienen mayor gracia que otras. ¿Por qué? Porque lo han encontrado. Por eso es un tesoro la gracia de Dios. La gracia, escúchame muy bien, la gracia de Dios tiene niveles. La única diferencia entre unos cristianos o unos más bendecidos que otros es el nivel de gracia que tienen. Y es por lo que buscaron y alcanzaron. No hay mayor nivel de fe. La fe y la salvación Dios no lo ha dado, pero sí hay niveles de gracia. Ahí va, vamos a ver los niveles de gracia. Hechos 4:3 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. O sea, tú y yo podemos tener mucha o poca gracia. Podemos tener mucha gracia para prosperar en el área económica y poca gracia en el área de la salud. Podemos tener mucha gracia en el matrimonio y tener un matrimonio excelente y tener poca gracia en el área de la salud. Podemos tener mucha gracia en el área del envejecimiento. ¿Han visto ustedes gente que no le pasan los años por encima? ¿Qué es? Y tú dices, bueno, que come mejor, hace más ejercicio. Bueno, sí, eso ayuda, pero también tienen gracia. ¿Han visto? Yo leí un libro que se llama Los Malditos Flacos. ¿No han oído? Los Malditos Flacos es un libro que habla así se llama, Los Malditos Flacos. Habla de la gente, o sea, que un hombre se puso a investigar que hay mucha gente que está flaca por derecho. Me explico, comen bien mal y no engordan. Y no estoy haciendo una vindicación de la gordura ni nada. Lo único que le estoy diciendo es que hay gracias en nuestras vidas y son espirituales. Eso es lo que le estoy diciendo, que hay que buscar. Aquí dice, abundante gracia había sobre los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que hay áreas donde tú y yo tenemos que buscar la gracia de Dios. Es espiritual. Así es, heredadas familiarmente. Hay gente que tú tienes un amigo que me decías, ¿sabes qué? Ese señor hace lo que hace se convierte en dinero, se multiplica. Es una gracia y es espiritual. Lo decimos los cristianos de una manera más archirrequete recontra espiritual. Es una unción de hacer dinero, ¿no? ¿Y sabes qué se tiene que hacer? Ir con Dios, que es a través de Jesús. No hay nada que merecer. Ir y decirle, Señor, necesito de tu gracia para hacer billullos. Necesito de tu gracia para recuperar mi salud. Necesito de tu gracia para
llevarme bien con mi mujer, Señor. Parece que nomás nos vemos y raspamos el uno al otro. ¿Qué? No sé si tengo razón, tiene razón ella o yo, pero lo que sí es cierto es que ya quiero paz en mi casa. Necesitas paz, pero la paz viene con gracia. Y la gracia viene a través de ¿quién? De Jesús. La gracia fue derramada sobre Él. Entonces tenemos que ir, a veces decimos, Padre, Espíritu Santo, Dios, a ver quién me va ahí en el cielo, contéstenme, ayúdenme. No, hay que ir con quien se debe, ¿no? Con Jesús. Él es el chief de la gracia. ¿Ya me agarran la onda? Luego, ¿qué más hay que decir? ¿Cómo se obtiene? Tiene niveles. Y Esteban lleno de gracia. Bueno, eso ya. Hechos 7:10 dice: y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón. ¿Cómo somos librados de las tribulaciones, cualesquiera que éstas sean? Con gracia. ¿Cómo soy librado de la tribulación? Miren, tengo un amigo que decía que el matrimonio es la institución donde los que están fuera se quieren meter y donde los que están adentro no hayan cómo salir. ¿Cómo te libras para poder? Porque no te casaste o no nos casamos para ser infelices o para decir, que mi hijo no doy una con él. Tú soñabas cuando ibas a tener un hijo que iba a ser un desobediente, flojo, desobligado. No, ¿qué se necesita? Que Dios te dé la gracia para guiar a ese hijo. Es una gracia. Luego, vamos a ver más con respecto a la gracia. Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, que es un espíritu que se recibe. Una vez más, ¿qué hay que hacer? Pedirlo. Dígame, ¿qué hay que hacer? Pedirlo. ¿En qué área? En la que la necesites. Desgraciado es uno que le va mal. ¿En cuál? Es un tipo sin gracia. Es más, noté también, yo no lo había visto. Para mí todo esto que les estoy hablando, son cosas que uno sabe en general, pero no las tienes así fijas. Para mí también esto que les estoy diciendo es algo que estoy aprendiendo junto con ustedes. Lo descubrí ahora que estaba estudiando y dije, caray. Y empecé a darle forma a todo esto que les estoy diciendo. Fíjate bien que muchas veces cuando decimos, este es un desgraciado, cae mal. Para empezar, un desgraciado cae mal. ¿Cierto o no? Al desgraciado le va mal. ¿No es cierto? Porque la gracia es una persona que en cualquier área produce gozo, placer, deleite y dulzura. Les iba a decir, un día Moisés estaban perdiendo batallas, estaba yendo y va con Dios y le dice, oye, ¿qué pasó con tu gracia sobre nuestras vidas? Tú dijiste que nos ibas a acompañar. Cuando nos empieza a ir mal y mal en ciertas áreas, es que estamos perdiendo gracia. Ahora, ahí voy a ir en este momento, me quedan 5 minutos. ¿Qué cosas hacen que perdamos la gracia? La gracia sí se pierde. No se pierde la salvación, no se pierde la misericordia de Dios, es eterna, es por siempre y para siempre, pero la gracia sí se pierde. Ahora vamos a ver qué cosas hacen que perdamos la gracia. Así que truchas, porque en este momento vamos a salvar algunas áreas de nuestra vida. Tengo mucho más que decir, pero me queda poco tiempo. ¿Cómo se pierde? Vamos a verlo. Ve conmigo a Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Primero, es dejar de reconocer que la única manera que podemos tener gracia es a través de Jesucristo. No, tienes que hacer esto, lo otro para salir adelante. Y sí, hay que trabajar y hay que hacer lo que tengamos que hacer, pero solamente Dios da la gracia. Dice, de Cristo desligaste lo que caíste de la gracia. O sea, porque Jesús es la conexión directa hacia la gracia.
¿Me agarráis la onda? Sí, luego, vamos a ver más. ¿Qué cosas hacen que perdamos la gracia? Aquí se pone más escabrosa la cosa. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ojo, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. ¿Qué? La amargura hace que perdamos la gracia de Dios. Yo lo odio a este desgraciado. Pues sí, no merece que lo... ¿Qué produce eso? Pérdida de gracia. Luego vemos que empezamos a perder en ciertas áreas. La falta de gracia en el matrimonio hace que perdamos en nuestro matrimonio. La amargura, los enojos, las tristezas, ¿cómo se puede decir? El vivir empleitados, pues, la amargura entre nosotros produce pérdida de gracia. Ojo, ¿con quién estás distanciado? Ahora, no se lo produce el otro, a lo mejor anda bien contento, pero tú tienes que cuidar que la gracia permanezca en sus vidas. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Oye, que no brote ninguna raíz de amargura en tu vida para que no pierdas la gracia. No, que me la debe y se lo merece, déjalo. No quiere decir que te le pongas a tiro para que te la vuelva a hacer, pero sí quiere decir que debes soltarlo. ¿Por qué? Porque a ti no te conviene vivir con amargura. Porque perdemos ¿qué? Gracia. Luego, lo otro, este está buenísimo. No os dejéis llevar de de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Sabe qué hace perder la gracia también? El andar divagando no, pues ahora yo ya no leo la Biblia, ahora yo soy de San Juan Capistrano, ese es el que me protege a mí. Y ya ahora le rindes, hace perder la gracia porque te alejas de Jesús. O hablando de San Juan Capistrano, por decir un santo que no me acuerdo. O no, ahora yo soy de la línea de la teotimulina resublimada. Eso me ayuda en mi espiritualidad. La teotimulina resublimada es el descubrimiento del doctor Watson Pérez. Y ¿sabes qué? Eso, las doctrinas diversas y extrañas nos alejan ¿de dónde? Y al rato andamos bien perdidos en la vida y sin gracia. Decimos, ¿pero qué pasó? Te alejaste ¿de quién? De la fuente de gracia que es Jesús. Luego, terminamos porque algunos hombres, Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Que la gracia es una capacidad extra de perdón. Es decir, no hay bronca, eso es la gracia. Pero hay gente que convierte en libertinaje, dice, como se puede, y de aquí me agarro. Eso hace que perdamos gracia. Y el único que lo nota es Dios. Ya me agarraron. Entonces tampoco hay que ser, no, pues como todo se puede y todo se vale, porque la gracia de Dios está conmigo, pues ahora yo hago y deshago. No, eso nos hace perder gracia. Ahora, ay. Entonces podemos concluir, el apóstol Pedro en 2 Pedro 3:18 dice, antes bien que creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la gracia se crece. Todos nosotros necesitamos crecer en alguna área de gracia, pero de gracia recibimos y de gracia damos. ¿Me explico? ¿En qué área necesitas gracia? ¿En qué área? Todos nosotros caminamos por la vida con una necesidad. Fíjate que el apóstol Pedro escribió, mas el Dios de toda gracia.
que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gracia de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer para hacer feliz a un hijo o a una mujer? Darle de nuestra gracia. Si tenemos, Jesús desarrolló gracia y verdad. Eso es un don especial, el dar verdad con gracia. Generalmente nosotros o damos verdad o damos gracia. Somos totalmente barcos o totalmente verdaderos y destasajeamos a la gente con lo que decimos. Pero el combinar gracia y verdad es un don muy especial. Hay que tener, ¿saben qué se necesita para combinar gracia y verdad? Amor, tolerancia, todas esas virtudes humanas que hacen a un ser humano mejor ser humano, se necesitan para combinar gracia y verdad. Porque no vas a dejar a un hijo en un error por gracia. Tienes que transmitir la verdad con gracia. No vas a dejar a una persona por gracia en un mal estado. Hay que transmitir gracia y verdad. Y la gente, ¿qué hace? ¿Sabe qué hace la gracia en nuestras vidas? Dice la Biblia, y el niño crecía en gracia y favor delante de Dios y de los hombres. La gracia, termino con esto, hablando de Jesús, nos hace ganar favor delante de los demás. Que la gente nos vea y diga, yo quiero estar con Él, yo quiero ayudarlo o yo quiero caminar junto con Él. ¿Por qué? Porque la gracia es un espíritu que nos hace ganar favor delante de los hombres.